Hola, bienvenidos al curso de Matemáticas Generales. En esta ocasión haremos un ejercicio del tema de análisis y trazado de gráficas, el cual corresponde al módulo de derivadas y sus aplicaciones. Bueno, el ejercicio nos pide bosquejar la función x a la 2 menos x más 1 sobre x menos 1. Nos pide hacerlo realizando cada uno de los pasos descritos para realizar gráficas de funciones vistos en la teoría. Vamos entonces con la solución. El primer paso es encontrar el dominio natural de la función. Como vimos, la función es una función racional, la cual no puede hacer cero el denominador. Por lo tanto, el dominio son todos los reales excepto el 1. Luego buscamos todos los posibles puntos de discontinuidad. Y puesto que la función es racional, ella es continua en todo su dominio. Por lo tanto, no presenta puntos de discontinuidad, a excepción del 1, que como vimos ya no pertenece al dominio de la función. Luego, buscamos los interceptos de la curva con los ejes coordenados. Iniciamos con los interceptos con el eje X. Estos se encuentran cuando hacemos y igual a 0. Como nuestra función es x a la 2 menos x más 1 sobre x menos 1, cuando le igualamos a 0, tenemos una ecuación de la forma x a la 2 menos x más 1 igual a 0. Cuando hacemos el análisis de esta ecuación, vemos que no tiene solución. Por lo tanto, podríamos decir que la gráfica no corta al eje X. Luego encontramos los interceptos con el eje Y. Para ello, hacemos x igual a 0. Es decir, tomamos nuestra fórmula y donde está la variable x reemplazamos por 0. Se obtiene entonces que y vale menos 1. Así, el punto de corte con el eje y es el punto 0, menos 1. Luego vamos a buscar las asíntotas de la curva. Las asíntotas pueden ser verticales, horizontales u oblicuas. Veamos cuál de ellas tiene. Verticales. Iniciamos tomando el límite cuando x se acerca a 1 por la derecha y también a 1 por la izquierda. ¿Por qué en 1? Porque recordemos que 1 es aquel valor que nos hace 0 el denominador. Cuando tomamos el límite por la derecha, en 1 vamos y evaluamos y nos queda más infinito. De igual manera, cuando tomamos el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, el resultado es menos infinito. Así entonces hay una asíntota vertical en x igual a 1, pero estos infinitos nos muestran el comportamiento de la gráfica alrededor de dicha asíntota. Vamos a ver si hay asíntotas horizontales. Para ello, tomamos el límite cuando la variable tiende a infinito. En este caso, nos da infinito. Esto lo que quiere decir es que no hay asíntotas horizontales. Vamos a ver si tiene asíntotas oblicuas. Para ello, hacemos el análisis de la función. Vemos que el numerador tiene un grado mayor que el denominador. Por lo tanto, sí se presenta una asíntota oblicua. Esa asíntota se encuentra realizando la división de los dos polinomios. Cuando realizamos esa división obtenemos como resultado x más 1 sobre x menos 1. Eso entonces nos dice que la asíntota oblicua se encuentra en y igual a x. Vamos luego a buscar los intervalos donde la gráfica crece, donde decrece y los posibles extremos relativos. Como nuestra función es x a la 2 menos x más 1 sobre x menos 1, para encontrar lo que estamos buscando debemos primero hallar la derivada de la función. La derivada de esta función es x a la 2 menos 2x sobre x menos 1 al cuadrado. Si factorizamos el numerador nos queda que es x por x menos 2 sobre x menos 1 al cuadrado. Recordemos entonces que para encontrar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento debemos tomar esa derivada y desigualarla con el 0. Vamos entonces a analizar dónde la primera derivada es positiva y dónde es negativa. Esto es, vamos a analizar dónde x por x menos 2 es mayor que 0 y dónde es menor que 0. Este procedimiento se realiza con la ley de signos o con la regla del cementerio. Cuando se realiza ese procedimiento encontramos que la función es creciente en el intervalo de menos infinito hasta 0 unido el intervalo de 2 hasta infinito.
y que la función es decreciente en el intervalo de 0 a 2. Esto entonces nos lleva a decir que la función evaluada en 0 tiene un máximo relativo. ¿Por qué? Porque la función era creciente desde menos infinito hasta 0 y luego a partir del 0 hasta el 2 pasó a ser decreciente. Por lo tanto, el valor menos 1 es un máximo relativo. Ahora, la función en el intervalo de 0 a 2 es decreciente y pasa a partir del 2 hasta el infinito a ser creciente. Esto nos lleva a decir que la función evaluada en 2 tiene un mínimo relativo. Cuando tomamos la función y la evaluamos en 2, el resultado es 3. Luego entonces tenemos que el mínimo relativo es 3 y el máximo relativo es menos 1. El paso siguiente es encontrar los intervalos de concavidad y los posibles puntos de inflexión de la gráfica. Para ello debemos encontrar la segunda derivada de la función. Después de realizar el proceso de la derivación, obtenemos que la segunda derivada es 2 sobre x menos 1 a la 3. Necesitamos entonces saber dónde esa segunda derivada es positiva y por lo tanto dónde es negativa. Como tenemos solo un factor que es x menos 1 elevado a la 3, decir que la segunda derivada es positiva es equivalente a decir que x menos 1 es mayor que 0. Por lo tanto, tenemos que la función va a ser cóncava hacia abajo en el intervalo desde menos infinito hasta 1 y la función es cóncava hacia arriba en el intervalo de 1 hasta infinito. Vemos entonces acá que en el valor de 1 la función cambia de concavidad. Pero ¿qué pasa? Como ese valor no pertenece al dominio de la función, entonces podemos decir que la función no presenta puntos de inflexión. Tenemos entonces en este cuadro un resumen de la información sobre crecimiento y concavidad. Podemos decir que en el intervalo desde menos infinito hasta 0, la función es creciente, pero cóncava hacia abajo. En el intervalo de 0 a 1, la función es decreciente y también es cóncava hacia abajo. Vemos entonces que en f de 0, que es igual a menos 1, se presenta nuestro máximo relativo. Ahora, en el intervalo de 1 a 2, nuestra función es decreciente y ahora es cóncava hacia arriba. Ahora, en el intervalo desde 2 hasta más infinito, nuestra función es creciente y cóncava hacia arriba. Veíamos que la función evaluada en 2 nos daba 3 y que acá se presenta un mínimo relativo. Ahora, en x igual a 1, veíamos también que hay una asíntota vertical. Esta tabla nos sirve para poder hacer una gráfica de una manera mucho más simple. Esta es entonces la gráfica la cual podemos ver que resume la información que teníamos en la tabla más aquella información sobre los puntos de intersección con los ejes, el cual veíamos que solo cortaba al eje Y en el punto 0 menos 1, veíamos que no corta al eje X, veíamos el intervalo de concavidad hacia abajo, el intervalo de concavidad hacia arriba, veíamos también que x igual a 1 es nuestra asíntota vertical y esta otra recta es y igual a x, que es nuestra asíntota oblicua. Estas son entonces todas las características de la gráfica plasmadas ahora acá. Damos entonces por terminado nuestro ejercicio de graficación. Bueno, entonces en este ejercicio que hicimos, lo primero fue tomar la función y hallar su dominio, los interceptos con los ejes, luego analizar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la función, para luego buscar los posibles puntos que son extremos relativos y finalmente encontramos los intervalos de concavidad. Luego todo esto se resumió para proceder a realizar la gráfica de la función.